Bueno, muy buenas noches amigos de Colombia, Argentina y de toda Latinoamérica. Estamos en el marco de la Semana de la Orientación Vocacional Profesional en Colombia, última semana de septiembre, primera de octubre, y hemos invitado a varios orientadores de diferentes países latinoamericanos para que nos compartan su visión de cómo está ese proceso de la transición entre la educación media y la educación superior. En esta ocasión hemos invitado al licenciado Oscar Rodríguez de Argentina, quien nos va a compartir un enfoque interesante de la orientación en tiempos de pandemia. Oscar, cuéntanos un poquitico acerca de ti. ¿Quién es Oscar Rodríguez? Bueno, buenas noches acá en Argentina, Milcar. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, adelantaste ya mi nombre, Oscar Rodríguez, soy licenciado en psicopedagogía y vivo y trabajo en el ámbito de la orientación aquí en la ciudad de Posadas, que es la capital de la provincia de Misiones, en Argentina, digamos, ¿no? Bueno, tal vez para muchos países Misiones, entre otras cosas, es conocida por las cataratas del Iguazú, por ejemplo, Ah, ok. para ubicar geográficamente, estamos ahí. Este dato es importante, no solo una Sí, anécdota, ¿no? claro. Estamos en el enclave, valga el juego de palabras con el proyecto al que yo pertenezco, que por ahí les cuento un poco después, entre Paraguay y Brasil también, nuestra provincia, hay como una cuña que geográficamente es fronteriza a esos dos países, y bueno, eso tiene que ver mucho con nuestra cultura aquí. Muy bien. Eh, Cuéntanos, ¿qué es enclave vocacional? Hemos leído un poco Enclave acerca. Vocacional, sí, Enclave Vocacional es un proyecto que venimos trabajando con unos amigos, todavía somos un equipo pequeño y que su rasgo central en cuanto a formato tiene que ver con actividades y servicios y propuestas desde entornos y herramientas virtuales al público interesado en orientación vocacional. Lo digo así en general porque ese público, ya sea eh, dependiendo de la actividad que propongamos, puede tener que ver con colegas de la orientación o colegas de la educación, o mismo el público que también está demandando o necesitando algún tipo de asistencia, ayuda, acompañamiento a la hora de elegir, en el marco de su proyecto vocacional, elegir algún tipo de estudio, elegir alguna cuestión en relación al trabajo, etcétera. Y bueno, tratamos de generar propuestas a veces bien puntuales, concretas, que puede ser un taller, una charla, una transmisión, un webinar como este, por ejemplo, o a veces también de manera indirecta, podríamos decir, con las cosas que vamos publicando en nuestras redes. Vamos publicando cosas para pensar, cosas para informarse, un poco por ahí. Y algo que te quiero contar de eso, Sí, cuéntame. síntesis, digamos, es por qué le ponemos ese nombre, ¿no? Y en ese nombre, en clave vocacional, nosotros buscamos el juego de palabras que se escucha en ese nombre. El juego de palabras es que enclave, como una sola palabra, significa esa especie de territorio que está al mismo tiempo formando parte de otros territorios en un lugar, digamos, ¿no? Que a la vez tiene su identidad propia y a la vez comparte cosas con las que le atraviesan de los otros territorios con los que comparte. Esta cuestión vincular, de atravesarnos por los tiempos y las redes y las personas con las que interactuamos, tiene que ver con enclave vocacional y enclave separado, porque ese es el lenguaje de nuestra propuesta, en el lenguaje de lo vocacional. Y bueno, desde ahí trabajamos en orientación, digamos. Excelente, Oscar. Realmente nos complace mucho. En todas partes hemos venido encontrando colectivos de orientadores que de diferentes enfoques psicopedagógico, psicológico, inclusive sociológico, abordan el tema de la orientación vocacional. Y es realmente interesante, como decía, ver que hay enfoques diferentes, pero también aspectos comunes. Un aspecto muy común a todos ha sido esta situación que nos cogió a todos desprevenidos, esta situación de la pandemia para la cual no estábamos preparados, no teníamos el entrenamiento tecnológico en las TICs de pronto necesario, suficiente. Y trabajando ya directamente con estudiantes, sobre todo aquellos que están en la transición de la educación media a la educación superior, pues surgen varios cuestionamientos y sobre todo a sus familias, ¿no? En el artículo que estás escribiendo tú planteas unas preguntas bastante interesantes y una de ellas es, ¿este año cuenta? ¿Este año vale? O sea, ¿se califica, no se califica? ¿Aprendimos, no aprendimos? ¿Cómo se vive esa situación allí donde tú estás?
Mirá, Milcar, es interesante porque yo, además de mis actividades en orientación, actualmente estoy trabajando también en una institución educativa de nivel primario, o sea, con de los niños, digamos, ¿no? No Sí, sé cómo es el pequeños. nombre en Colombia, si será Primaria, similar. sí. Sí, primaria es igual. Y vos sabés que esta sensación en el discurso, en las palabras, en los espacios en los que se expresaban los papás o las familias, más que los papás, empezaba a aparecer ya ahí, ¿no? En el primer semestre, cuando, por lo menos en Argentina, prácticamente con el inicio del ciclo lectivo de este año, ¿no? Con las clases de este año, a las 2 semanas de estar ahí en la escuela, empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esa sigla ASPO, a la que yo me refiero en el artículo, Sí, significa eso, que es la denominación que el Estado argentino le dio a esa medida. sí. Entonces, prácticamente los niños y todos los estudiantes, los de superior y media también, han cursado, están cursando todavía este año en esta nueva modalidad a distancia, remota, virtual. Y ya en la escuela se empezó a escuchar esto, ¿no? De padres que hasta empezaron a plantear que sus hijos repitan de grado o vuelvan a hacer el año, ¿no? Ujú. Entonces, y también poco a poco empezamos a ver ese eco en otros chicos, en chicos de escuela media, que empiezan a acercarse a una población más habitual para los profesionales de la orientación. Eh, y también en chicos de superior y universitario, tengo la posibilidad de trabajar también en el nivel superior y universitario, tengo a mi cargo la cátedra de orientación vocacional de la carrera que yo estudié aquí en el lugar donde resido, y también se cuestionan esto de, bueno, las prácticas preprofesionales en el campo real. ¿Qué es el campo real este año? Es la gran cuestión. Sí, También entran en duda, ¿no es cierto? Empiezan a vivir esta experiencia de que no saben qué calidad, qué eficacia, qué valor tiene lo que se aprende, digamos. Entonces, eh, me pasó hace una semana, por ejemplo, un ejemplo que refleja bastante esto, un joven que había atendido para orientar la elección de carrera hace unos meses, volvió a pedir una entrevista. Y la entrevista la había pedido no porque había no había pasado ninguna cuestión con su elección de carrera de nivel universitario, con la que estaba muy conforme, sino que se sentía desmotivado en este último año de la escuela media. Y su desmotivación empezó a aparecer a partir de que no encuentra interés en solamente encontrarse con archivos que le llegan a su WhatsApp, archivos que le llegan a su mail, y no poder conversar con compañeros y profesores, por ejemplo, ¿no? Entonces, perfecto, sí. varios aspectos Sí, porque de a la... todos nos descuadró la virtualidad y creo que todos estamos de acuerdo en que la virtualidad no puede reemplazar la presencialidad. Pero finalmente como padre de familia le queda a uno la duda, bueno, este año cuenta, no cuenta, los muchachos van a aprender lo mismo, no van a aprender lo mismo, y definitivamente eso desestabiliza. Tú ya nos estás empezando a hablar de cómo el enfoque de la orientación tiene que cambiar allí en ese momento, y es lo que nos estás comentando. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de cambio? ¿Qué cosa? Nos estamos metiendo ya en una realidad líquida, dice Bauman, ¿no? Estamos aceptando Sí, que estamos exacto. trabajando en unas arenas movedizas, que ya no era la cosa tan estable, tan sólida, sino que las condiciones como que tambalean. Es así, ¿no? Exactamente. Es un escenario que pone más a luz algo que ya estaba en la orientación, o que le pasa mucho a la orientación, que cuando se le pide ayuda hay una expectativa de certeza o de garantía, que incluso antes de la pandemia no existe esa certeza o garantía acerca de la elección que se va a tomar, porque está en un lugar incierto que es el futuro. Hoy eso se expuso más a flor de piel, porque como bien decís vos, lo que pasó nos desacomodó a todos, a familias, a jóvenes y a orientadores también, porque el orientador hoy día no puede presentarse o posicionarse en un lugar de que conoce cómo está configurado el panorama, porque incluso nosotros no sabemos si en el 2021, incluso suponiendo que las actividades que hoy día están lentificadas, suspendidas, adaptadas, vuelvan, nada da a pensar que podamos tener certeza de que, por ejemplo,
el tipo de ofertas de carreras de estudio universitarias se planteen de la misma forma. No podemos asegurar que las universidades e institutos superiores, con las transformaciones que han tenido que hacer en lo tecnológico este año, necesariamente tomen la medida de volver a la exclusiva presencialidad. Se habla mucho acerca de que puedan adoptar un sistema dual, quizás que combine ambas cosas. Entonces, el orientador de golpe tiene que empezar a intentar leer estas cosas y encontrar estrategias de cómo sostener esto, de tal modo que acompañar a quien consulta, a quien pide esta ayuda, a resignificar, buscar un nuevo significado a este que está pasando, y que no sea solamente sentir que está aguantando o sosteniendo hasta que pase la tormenta, digamos. Ok, bien. Pueden haber otras formas de vivir esto. Sí, sí, muy bien. Comentábamos antes de empezar la entrevista que las condiciones de educación superior, la educación media y educación superior, sobre todo en Argentina, comparado con Colombia, son muy diferentes. Aquí el acceso a la educación superior es tremendamente limitada porque pues, son una minoría de instituciones de educación superior con respecto a la población. La gran mayoría de las instituciones, tanto en la educación media, inclusive preescolar básica, son privadas y la minoría son instituciones de educación oficial. El panorama en Argentina parece ser diferente, ¿es así? Sí, 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 es diferente porque hay una cantidad, digamos, importante de instituciones de educación pública de nivel superior y universitario, que es un sistema el sistema público se presenta con gratuidad para los estudiantes. Gratuidad quiere decir que no pagan necesariamente un canon o una cuota ni por ingresar ni por sostener el estudio ahí. Los únicos gastos que le conlleva a ese estudiante son los de sus propias necesidades, digamos, de sostenerse, vestirse, que incluso el sistema público argentino, además de no cobrarle la cuota, es un sistema que se rige con mucho presupuesto para becar también. Incluso el Ok, sistema público beca incluso en alimento, a veces en materiales de estudio, etcétera. Depende a veces de la universidad y de la región del país, a veces hasta con albergues, y a veces hasta con medios de movilidad. Hay universidades que hasta bicicleta tienen como beca, digamos, ¿no? sí, En los últimos años sí, Amilcar, eso sí es notable. Lo que ha crecido de manera vertiginosa es la oferta privada. Eh, se han abierto muchísimas universidades y ofertas privadas, y son las privadas las que han emprendido mucho. No quiere decir que las públicas no, porque también lo han hecho, pero sí las privadas han emprendido mucho antes de la pandemia en propuestas de educación virtual, que es un debate que me parece que también afloró fuertemente ahora, que ya estaba antes, acerca de la calidad de uno y otro sistema de educación. ok. Aquí por lo menos lo que Eso, siempre se percibió es que siempre se miró como de reojo o con bastante cuidado o reparo o menosprecio a la educación virtual. mm, Hoy día estamos todos con esto, digamos. sí, ok. Bien, Parece que hacemos un pequeño para decir lo siguiente, y es que justamente hoy, el 21 de septiembre, fue un día de movilizaciones. Aquí se está protestando por la matrícula cero. Estudiantes que están aún en educación pública están pagando matrícula, de acuerdo a su nivel de ingreso, su nivel de estrato, pero esas condiciones definitivamente marcan el panorama. Parte de estas invitaciones tiene que ver para que nuestros estudiantes y familias vean que existen otros panoramas. Tal vez no para todos, pero sí hay posibilidades de estudiar en el extranjero. Aquí tenemos un instituto que se llama INCETEX, que se encarga un poco de financiar eso, principalmente de financiar ese tema. Pero los estudiantes a veces lo descartan y dicen, no, eso para mí es imposible, estudiar en Argentina, estudiar en Costa Rica, estudiar en México, no, eso para mí es demasiado irreal, pero recordemos muchachos y familias que esta es una opción posible, es una opción válida que no podemos descartar. Bien, este cambio de enfoque en la orientación específicamente nos crea unas necesidades de investigación. Bueno, nosotros resulta que de la noche a mañana estamos haciendo un trabajo de una forma diferente, pero que en esencia puede ser lo mismo. Entonces son dos preguntas, una de esas tiene que ver con hacia dónde nos tendríamos que dirigir nosotros los orientadores en las líneas de investigación para hacer una orientación acorde a estos tiempos de incertidumbre que finalmente siempre la vida ha sido incierta, ¿no? A nadie se le garantiza la vida, pero esta situación nos ha hecho poner de presente ese tema de la fragilidad de la vida,
de la impredecibilidad de la vida. Entonces, ¿hacia dónde tendríamos que dirigirnos, Oscar, según como tú ves las cosas? Sí, yo, una de las cosas que creo que sí necesitamos urgentemente es ir tomando los datos y las mediciones y las exploraciones que más al día nos tengan de lo que está pasando. Ya muchos equipos, muchas universidades, muchos investigadores fueron, además de reflexionando, que fue lo primero que empezó, digamos, muchos autores empezaron a publicar artículos de reflexión de lo que está pasando, tratando de entenderlo, pero después, bueno, fue dando ya tiempo a hacer primeros sondeos acerca de cómo la población destinataria de la orientación, o posiblemente destinataria de la orientación, está transitando este año como experiencia subjetiva, como experiencia personal, cómo se está relacionando con esto. Entonces, creo que gran parte de la investigación tiene que ver, o me parece a mí, un aspecto importante de lo que necesitamos ir sondeando y recogiendo de esta experiencia es qué marca deja. ¿Qué marca nos deja a la hora de pensar el itinerario de vida, a la hora de pensar el trayecto de la vida, como planteé como tema central del artículo? Es decir, bueno, cómo registran los estudiantes, los jóvenes, también los adultos, digamos, ¿no? en su trabajo, el impas de este año en sus trayectorias de vida, ¿no? Es un año que vale, que no vale, con qué tipo de experiencia, ¿no? Esa marca, encontrar un lenguaje apropiado como equipo de investigación o como grupo de investigación para ver cómo la población ha significado o significó en su trayectoria esa marca, creo que es importante. Y por otro lado, en acciones más concretas, me parece que tanto en la investigación como en la proyección, me parece que asesorar, escribir, proponer y pensar cómo se van a reacomodar y a reajustar los sistemas implicados en estos en tema de educación y trabajo. ¿Cómo se van a articular para esto? ¿Cómo se van a articular los sistemas, por ejemplo, universitario y medio, en el caso de Argentina, donde sabemos que por la gratuidad es una gran población la que siempre, todos los años, transita de uno al otro? ¿Cómo van a articular las medidas para de alguna manera, eh, dar una continuidad apropiada a lo que han vivido este año y a lo que pueden ir construyendo, iniciando una carrera? Suponiendo, como decíamos hoy, que en el 2021 la mayoría de las actividades se retomen de algún modo en esa nueva normalidad que no sabemos tampoco cómo será, digamos. Sí, bien, bien. Es Dice bien que hay mucha interesante. incertidumbre también para los orientadores. Sí, exactamente. Bueno, un aspecto que creo que sí queda muy claro es que tenemos que acostumbrarnos a lo único seguro del futuro, que es la incertidumbre. Es lo único que tenemos seguro. Sí. Pero hay habilidades que definitivamente deben trascender con el tiempo, ¿sí? Independientemente de que haya pandemia o que no haya pandemia, independientemente de que haya crisis o no haya crisis. Hay unos aprendizajes para la vida que, bueno, no tienen que ver exactamente con esas condiciones. Y creo que los orientadores podemos trabajar en ellas. Sí. Hacemos esta parte hablando de eso. ¿Qué cosas, qué aprendizajes son atemporales? No dependen del tiempo, no dependen de las condiciones, que a ti te van a servir independientemente de que estudies una carrera u otra, en un país o en otro, que trabajes en una cosa o en la otra. ¿Qué cosas, qué aprendizajes son necesarios cualificar en esa transición de la educación media a la educación superior, que tú crees que les va a servir para la vida en su totalidad? Yo creo que pensando en el contexto en el que estamos, y creo que esa es una de las formas de intentar, o uno de los caminos por los cuales resignificar lo que ha sido este tiempo de aislamiento social, es cómo nos acercamos al uso, o no sé si acercar, viste que el verbo que utilizamos siempre es clave. ¿Cómo integramos a nuestra vida las herramientas digitales? Porque antes de la pandemia, es decir, ya se han producido, se venían produciendo dinámicas en lo educativo y en lo laboral que estaban transformando las prácticas educativas, las prácticas sociales antes que las educativas, porque los jóvenes en general o la gente en general ya estaba transformando su vida a través de estas herramientas que hoy de golpe se han traído a un espacio formal, más que informal, de comunicación, de amistad, de compartir, de redes.
los Las TICs. trabajos también ya venían transformándose en esto, ¿no? Algo que le pasa mucho a la orientación, por lo menos en mi experiencia personal, es encontrarse con que los jóvenes que empiezan a analizar la perspectiva de ciertas profesiones y ver qué carreras les pueden permitir hacer esas profesiones, siempre están analizando imágenes de esas profesiones que son viejas. Es decir, el psicólogo sentado en un consultorio con el diván o con otro sillón, el contador público o el economista en un estudio con características con documentos inmóviles de contabilidad, el médico en un consultorio en un hospital. Sin embargo, hace muchos años que nosotros sabemos que todas las profesiones han diversificado su rango de acción, su diversidad de acciones, y en eso ha tenido mucho que ver la irrupción de las tecnologías Las digitales. Tal TICs. es así que esas tecnologías han hecho aparecer un montón de otras nuevas ocupaciones o actividades profesionales, llamémosle, digamos, ¿no? Porque lo profesional es polémico, en tanto que se articula que hay carrera universitaria o no. Hoy día hay muchas actividades ocupacionales o muchas actividades productivas y económicas que no tienen carrera de grado, pero que se ejercen a partir del aprovechamiento de herramientas que hay. Las TICs. Entonces, yo te decía, cuando inicié esto, simplemente era una de las formas de resignificar lo que está pasando este año es que el aprendizaje que todos estamos haciendo, no solo los estudiantes, pero los estudiantes principalmente, en cómo funciona el mundo de lo digital, cómo funciona el mundo de la comunicación, de las relaciones, de la generación de cosas a partir de estas herramientas, es algo que de algún modo lo necesitamos y siempre es un aspecto ganado hacia el futuro. Como todo aprendizaje que se experimenta, es un capital que no pierde valor a diferencia de otros capitales, Exacto. digamos. Muy bien. Bien, Me parece ese que elemento, sí, ese elemento que mencionas de las TIC es realmente relevante, y creo que le podemos dejar estas recomendaciones finales a los padres de familia y los estudiantes. Pero recordemos una cosa, jóvenes, que detrás de las TICs, de las tecnologías informáticas computacionales, están unas habilidades comunicativas que tienen que ver mucho con lo que hemos aprendido desde preescolar. La comprensión oral y la comprensión escrita. La claro, expresión oral y la expresión escrita. El claro, computador no piensa por uno, el claro. computador no escribe por uno, el computador no habla solo. O sea, nosotros simplemente si no tenemos un manejo, podemos tener una cualificación de esas habilidades comunicativas que son las que nos permiten digitalizar esa comunicación oral y escrita y esa expresión oral y escrita en todos sus componentes. Entonces creo que eso es atemporal, como hemos dicho en otros momentos, pero hay cosas que definitivamente no se reemplazan tecnológicamente de manera fácil, como son lo que llamaríamos las habilidades blandas, las soft skills o las habilidades sociales, que definitivamente no se aprenden si no es en conjunto, junto con el otro. Entonces Exacto. creo que son cosas que les dejamos como recomendaciones durante esta semana de orientación vocacional profesional. Va a haber diferentes talleres, diferentes conferencistas, diferentes enfoques, porque no queremos dejar solamente una visión de la orientación, sino reconocer que hay diferentes visiones y diferentes enfoques. Por eso le agradecemos a Oscar, junto con otros profesionales de diferentes partes, este aporte tan importante que están haciendo para esta semana. Les habló Amílcar Brunal, director de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación, Relapro, y nos vemos en la semana de la orientación vocacional profesional, última semana de septiembre. Muchísimas gracias, Oscar. Vamos a tener a exposición el artículo que le está escribiendo en la revista Orientación, revista latinoamericana de orientación y desarrollo humano. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Un saludo a todo Colombia. Gracias, Amílcar. Un privilegio. A ti, Oscar. Muchas gracias.